Entonces, cuando hablamos de biomarcadores en medicina, este es un capítulo muy amplio, precisamente porque los biomarcadores son varias características que no solo implican tomas de muestras de laboratorio, sino también pueden ser algunos fenómenos biológicos, inclusive radiológicos, en donde podemos documentarlos. Específicamente, el tema de esta conferencia fue buscando aclarar cuando nuestras pacientes llegan que les hicieron algún control y un chequeo ejecutivo y le pidieron de todo. Y uno de esos es un marcador de cáncer de mama que se llama el 15-3, es el más común y que más conocemos. Como podemos ver, hay varios marcadores tumorales en diferentes órganos del cuerpo que tratan de orientar un poco hacia dónde o tratar de diagnosticar precozmente si algún tipo de órgano está haciendo alguna patología. Cuando hablamos de cáncer de mama, las imágenes son nuestro primordial método diagnóstico y de seguimiento. Es precisamente que usamos la mamografía como método de tamización, hacemos la ecografía complementaria, tenemos la resonancia nuclear magnética, tenemos otra serie de estudios de extensión como resonancias, ecografías, el PET scan últimamente, y eso nos ayuda mucho para las planeaciones quirúrgicas, para la estadificación del cáncer de mama. Tenemos un criterio que por sus siglas en inglés se llama RECIST, y este es para ver qué tanto está actuando la terapia y cómo está respondiendo el tumor ante estas terapias. Pero eventualmente una enfermedad podría progresar o no responder a un tratamiento y no darnos cuenta con las técnicas que tenemos, y es por eso que se ha planteado que los biomarcadores que tengamos en suero probablemente nos ayuden a diagnosticar precozmente esto. El doctor García lo mencionó inicialmente, que cuando hay células metastásicas que hasta ahora están viajando, que sean micro tumores que estén viajando, se podrían eventualmente de pronto detectar antes de que clínica o radiológicamente se puedan ver este tipo de lesiones. Entonces los biomarcadores, como les mencioné, tienen diferentes características. Algunas pueden ser de origen biológico, otras pueden ser de origen histológico, que lo vemos cuando nuestros patólogos hacen los estudios de inmunohistoquímica y pueden ver receptores de membrana, diferentes coloraciones especiales en patología, donde se pueden eventualmente documentar algunos receptores. Algunos fisiológicos, según el comportamiento, los radiológicos, como les mencioné, según cómo sea la característica, la captación del medio de contraste, las curvas cinéticas que podemos ver, especialmente en resonancia magnética, pueden ser biomarcadores también en cáncer. Lo más importante, cuando mencionamos, es que sean algo medibles. ¿Por qué? Porque entre más reproducibles podamos hacerlos, esto se puede hacer de una manera más objetiva y a toda la población. Tenemos que tener unas pruebas de laboratorio que tengan acceso todos los usuarios y los laboratorios, y podamos tener un estándar de manejo para que sea una medida objetiva. Lo más importante, como cualquier prueba diagnóstica, que sea sensible y específica. Entre más alto tengan estos valores, pues muchísimo mejor para poder establecer la enfermedad. Y usualmente cuando hablamos de biomarcadores, especialmente los serológicos, estamos hablando de proteínas en que se van a expresar a nivel del torrente sanguíneo o en algún tipo de tejido, que puede estar en la superficie celular, que pueden estar en el espacio intracelular y que eventualmente van a ser secretadas en el torrente sanguíneo, ya sea por diferentes métodos de apoptosis o algún tipo de señalización, como nos lo mencionó el doctor García inicialmente. Entonces los marcadores pueden mostrar eventualmente algún tipo de pronóstico y probablemente predicción sobre cómo va a ser el tratamiento en estas pacientes. Ya hemos utilizado muchos y los conocemos hoy en día. El cáncer de mama es un estándar, medir el HER2, eso es un biomarcador, medir el KI67 es un biomarcador, medir los receptores hormonales es un marcador biológico, y eventualmente, como les digo, se van a utilizar más para ver cómo responden a un tratamiento. De todos modos, hoy en día, a pesar de que esto tiene más de 25 o 30 años de estudios, no se han establecido como un estándar de manejo ni de un estándar para todos los tipos de cánceres. El uso clínico se utilizaría más que todo para poder diagnosticar más tempranamente una posible progresión, una
resistencia a un tratamiento o eventualmente una posible metástasis que no hayamos diagnosticado, y esa es la pregunta y la utilidad clínica posiblemente de estos marcadores. Como les mencioné, diferentes organizaciones a nivel mundial, americanas, europeas, diferentes sociedades científicas probablemente ya están avalando algunos biomarcadores que les mencioné, como los receptores hormonales, el HER2 y el Ki-67, en donde el uso clínico está establecido que sí se debe utilizar. Tenemos evidencia sólida que soporta esto y precisamente muchas veces orientamos nuestro tratamiento con base en estos valores, y asimismo pues se puede establecer un cáncer hormonal sensible, se dirige la terapia, un HER2 se hace terapia dirigida, o un triple negativo se conoce cuál es mejor la quimioterapia para este tipo de tumores. Otros tipos de biomarcadores que existen, por ejemplo, son las pruebas genómicas, como que tenemos disponibles en el país, algunas de estas mencionadas, que también se han atribuido en algunas guías y algunas sociedades como un buen uso para predecir el tratamiento y probablemente dar un pronóstico también de la enfermedad. Entonces, como les mencioné, una clasificación de los biomarcadores pueden ser diagnósticos. El mejor ejemplo, por ejemplo, una gonadotrofina coriónica, mide el embarazo, es lo más sensible que tenemos, una de las mejores pruebas que hay. Muy rara vez, o el 99% se asocia a un embarazo, aunque puede haber tumores que lo produzcan, pero se considera que tiene muy buena alta sensibilidad y especificidad para este tipo de pruebas y diagnóstico de un embarazo, por ejemplo. La monitorización, también se puede hacer un seguimiento con respecto a una enfermedad. Algún ejemplo para mencionar algún otro tipo, el CA125 se utiliza en cáncer de ovario, el antígeno prostático se utiliza en cáncer de próstata, se hace como una monitorización al tratamiento. Y pues ya vamos a ver en cáncer de mama qué se puede utilizar. De manera predictiva, entonces cuando hablamos de predictivo es saber qué tanto va a responder al tratamiento que podamos enfocar en este tipo de pacientes, y de una manera pronóstica es para saber cómo se va a comportar esta enfermedad por su curso natural, si tiene un buen o mal pronóstico y si estos pacientes tienen riesgo de metástasis, recaídas o recurrencias. Entonces, cuando hablamos específicamente de cáncer de mama, vemos que hay una serie de biomarcadores mencionados en la literatura. Como les dije, el más común es el CA15-3, que probablemente lo hemos visto, nuestras pacientes han sido solicitadas con ella en esos exámenes de rutina, como les mencioné. Otro muy similar, que ya les voy a explicar por qué es muy similar, es el CA2729. Está el antígeno carcinoembrionario, un poco más conocido, que lo tenemos en diferentes tipos de patologías, especialmente en el área peritoneal podemos tenerlo, ovárico, páncreas, gástrico también. Tenemos un HER2 extracelular, ese es algo que también tenemos, otros que están en experimentación como el GP88, y también tenemos las famosísimas biopsias líquidas, en donde tomamos muestras sanguíneas y eventualmente podemos medir todo esto que tenemos aquí, como células tumorales circulantes, el DNA específico del tumor o específico de células mamarias, y también podemos ver estudios genéticos, más adelante vamos a ver como metilaciones, alteraciones genéticas de esas células circulantes que pudieran sugerir que son neoplásicas y por ese motivo de la mutación están generando un cáncer. Entonces, cuando vemos las guías, tenemos, por ejemplo, el NCCN, las americanas, el europeo de marcadores tumorales y la Sociedad Europea de Oncología Clínica, en donde eventualmente el CA15-3 y el CA2729 que les dije que se parecen, ellos los avalan no como un seguimiento para un carcinoma de mama temprano, pero sí en el escenario metastásico. 4 sociedades científicas que lo avalan como su uso. Y eventualmente todo el resto que les he mencionado, ninguno tiene un aval por parte de las sociedades, y eventualmente hablan aquí sobre medir el DNA tumoral en células circulantes, en donde probablemente puede darnos algo más pronóstico de la enfermedad cuando se detecta. Entonces, cuando hablamos del CA15-3 y el 2729, estos son unos antígenos de membrana de la parte soluble de una glucoproteína que se llama el MUC1 o MUC1, para leerlo en español. Ese MUC1 está en toda la adhesión de la membrana celular, y cuando hay un trastorno como tal, como vimos en la fisiopatología del tumor, en donde puede cambiar inclusive su
porción intracelular y ser variante, puede alterarse y sobreexpresarse en las células cancerígenas y esto puede elevarse en suero. Se puede medir por medio de estas dos antígenos, el CA15-3 y CA27-29, con diferentes técnicas, especialmente la ELISA es como la que más se utiliza, técnica de ELISA, y en donde se ve que cuando sube o se encuentran niveles elevados, se ha asociado a factores pronósticos como disminución de la supervivencia global y de la supervivencia libre de enfermedad, así también como el riesgo de metástasis. Sin embargo, tienen una muy baja sensibilidad cuando estamos hablando de un carcinoma de mama temprano, menos del 7% de sensibilidad. Es por eso que de pronto en carcinoma de mama no tiene tanta fuerza en temprano. Pero cuando lo medimos en carcinoma metastásico, esa sensibilidad aumenta notablemente. El CA27-29 es del 82% y el CA15-3 hasta de un 85%. Estos son los niveles normales cuando se miden en suero. Y cuando yo les menciono que estos son muy parecidos es porque es de la misma porción del MUC1, de la misma glicoproteína, pero de diferentes porciones medibles. Pero entonces los dos tienen un muy buen porcentaje y se ha visto que cada uno, independientemente de cómo se mida, puede darnos información real de cómo se está comportando la enfermedad. De todos modos tenemos que tener en cuenta, y como les dije, esto no es completamente específico de cáncer de mama y se puede elevar en adenocarcinomas de páncreas, pulmón, ovario o inclusive gástrico. También en condiciones benignas, como alteraciones hepáticas, pueden elevar este tipo de antígenos y es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se miden aisladamente porque realmente pueden que no nos estén dando la información. Es importantísimo manejarlo en conjunto con otra información, específicamente lo estándar, que son las imágenes diagnósticas. Luego les mencioné que habían otros como el HER2 extracelular. Sabemos muy bien, y es un estándar, medir el HER2 del tejido celular de las células cancerígenas, pero en suero también podemos encontrar que hay células circulantes y se puede ver el HER2 expresado. E inclusive puede haber que en el tejido del tumor no haya HER2, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también se ha establecido que el HER2 en sí es un factor pronóstico y predictivo en la respuesta de un tratamiento. Sabemos que existen terapias dirigidas en cáncer de mama, especialmente pues con el trastuzumab que se utilizó y se ve con las nuevas variantes de terapias dirigidas, va a ayudar mucho a la respuesta del cáncer. Este HER2 en sí en la membrana tiene 3 dominios y uno de ellos se puede medir como extracelular y ese es el que estamos cuantificando con esta técnica. Esto no va a reemplazar la inmunohistoquímica del HER2 y probablemente esto es importantísimo para poder clasificar los tumores mamarios si son HER2 enriquecidos o no, pero cuando lo medimos en suero no reemplaza este tipo de clasificación. Y también se ha demostrado que cuando se mide en suero el HER2 puede también afectar un factor pronóstico y especialmente se puede uno interrogar si la paciente se podría beneficiar de una terapia dirigida, inclusive en un cáncer que no haya tenido un HER2 expresado. Entonces es aquí cuando vemos que cuando baja por lo menos ese HER2 en tratamientos cuando el carcinoma es metastásico, se ve que mejora la enfermedad, el pronóstico de esa enfermedad, disminuye la recurrencia y se ve una buena respuesta. Puede predecir una progresión en caso de elevación cuando los detectamos, pero como todo, aún la evidencia es muy, muy limitada. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de lecturas, pues nosotros aquí de estándar no lo estamos manejando, pero tener en cuenta que existen hoy en día. Y lo que les mencioné, eso que a veces hay una discordancia entre HER2 y las células tumorales circulantes. Entonces es cuando el HER2 en el tejido es negativo y en las células circulantes son positivas, eso se considera una discordancia y es cuando les mencioné, ¿será que esa paciente se beneficiaría o no de terapia anti-HER2? Esa es la gran pregunta y eso es lo que eventualmente tendríamos que llevar a futuro a investigar para ver si eso podría mejorar la respuesta al tratamiento y obviamente el pronóstico de la enfermedad.
Conocidísimo el antígeno carcinoembrionario, lo sabemos en células peritoneales, es otra glicoproteína que es medible en suero, y en cáncer de mama también se ha estudiado especialmente en el estadio metastásico con una sensibilidad menor a la del 15-3. Recordemos que la del 15-3 llega hasta un 80%, en antígenos carcinoembrionados puede ser hasta un 62%, y precisamente esto se debe a que también se puede elevar por condiciones de otro tipo de tumores y otros órganos que lo estén expresando. En experimentación está este que se conoce como el GP88, que es una glicoproteína que regula la lisis o la proliferación celular, y eventualmente cuando está elevada, pues está relacionada con el crecimiento del tumor. También se puede medir en suero, se llama progranulina, así es como se está pues traducida directamente del inglés, es una glicoproteína que sugiere y nos puede dar información sobre el comportamiento celular. Se ha visto que cuando están elevados, pues eventualmente puede verse afectada la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad en estas pacientes, pero aún está en experimentación y necesita todavía estudios y más evidencia. Las células circulantes tumorales o la biopsia líquida, eso es cuando tomamos la sangre en sí y medimos las células tumorales. Entonces ya fue descrito desde 1800, eso se conoce desde la fisiopatología de la enfermedad, que estas células puedan estar en sangre, inclusive cuando no hay metástasis y apenas está empezando la enfermedad. Es una población de células tanto viables como no viables del tumor, y se pueden detectar por varias formas diagnósticas, como por peso molecular, por antígenos o eventualmente basado en técnicas de PCR, ¿sí? Entonces hay varios laboratorios que pueden buscar ese tipo de técnicas y eventualmente van a poder evaluar la biología tumoral en una muestra de sangre periférica. Es por eso que se ve como un gran potencial en esto. Pero ¿qué pasa en carcinoma de mama temprano? Pues se ha visto que cuando eventualmente se elevan algo, los números por encima de 10 células tumorales circulantes por muestra, entonces se puede asociar algo de disminución de la supervivencia. Algunos estudios muestran que cuando esto está elevado afecta la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Si eventualmente se hace un tratamiento y se hace un seguimiento de estas células circulantes y se ha mantenido bajo, pues mejora el pronóstico de la enfermedad. Y se ha también preguntado si su detección después de una cirugía, por ejemplo, que de pronto no requiriera algún tipo de terapia adyuvante, se pudiera beneficiar, porque están circulando por el torrente sanguíneo. Entonces, dar terapias ayudantes como la radioterapia, eso es una gran pregunta. Si uno las encuentra, las mide, si se podría beneficiar o no. Pero como les digo, necesita más estudios y eso es la evidencia actual. Pero en carcinoma metastásico, entonces sí se consideran que podrían ser de un factor pronóstico. Podrían ser más reproducibles en un estado de una enfermedad en que las imágenes aún no sean capaces de detectar una progresión y se llaman esas micrometástasis que todavía no se detectan, y eventualmente las células circulantes cuando estén elevando pueden ayudar a dirigir esa terapia o hacer un cambio de esquema o de pronto hacerla dirigida y podría mejorar el pronóstico de la enfermedad. El DNA también se puede medir, tanto DNA de células mamarias como DNA de células tumorales. Todo esto está en cuestión de investigación, y esto se encuentra porque hay lisis de células tumorales, la apoptosis, puede haber necrosis tumoral que van liberando todo este material genético en el torrente sanguíneo, y es cuando lo podemos medir. Entonces, se ha visto que sí se puede asociar con respecto al factor pronóstico, con respecto a la supervivencia libre de enfermedad, y pues puede ser un predictor con respecto a las terapias de primera línea en quimioterapia, pero aún requiere estudios con más fuerza. Y lo que les mencioné inicialmente, cuando hablamos sobre metilaciones del DNA circulante sanguíneo, pues eventualmente es tratar de diagnosticar mutaciones epigenéticas que se vean en el torrente sanguíneo, y esto ayuda a saber el pronóstico de la enfermedad. Para concluir, podemos pensar que unos marcadores tumorales ayudarían a hacer una tamización del cáncer de mama. Obviamente esto no es un estándar, sabemos que la única forma de tamización mamaria es la mamografía, pero eventualmente con el futuro probablemente vamos a determinar si el cáncer está progresando o no
podemos saber qué tanto están respondiendo a las terapias que les estamos dirigiendo y eventualmente evaluar un riesgo de recurrencia. Tienen altos costos por el momento, no se considera que por fuera de la mamografía de rutina se consideran algo de tamizaje hoy en día para el cáncer de mama temprano. En estadio metastásico probablemente se vuelvan una ayuda para su seguimiento. Recordemos que tiene una baja especificidad y sensibilidad, no es lo más alto que podemos tener hoy en día y no son exclusivos marcadores de un cáncer de mama para tenerlo en cuenta. Entonces aquí algunas organizaciones, como les mencioné inicialmente, con respecto a los biomarcadores que les acabo de mencionar, cuando hablamos del uso clínico, eventualmente el CA15-3 y el antígeno carcinoma embrionario ocasionalmente lo recomiendan, pero estos otros todavía no los recomiendan. Algunas formas en que argumentan el por qué hacerlo o por qué no hacerlo. Entonces, una es que eventualmente pudiera diagnosticarse tempranamente una metástasis o una progresión y así dirigir el tratamiento, pero otros también que lo retractan es como, por ejemplo, no es un marcador específico, podemos equivocarnos, tener falsos positivos, entonces a tener muy en cuenta esto. Y ya basándonos en las guías de NCCN, que muchas veces las adoptamos, cuando uno busca todas las guías de cáncer de mama, aparece solo esta cuestión de biomarcadores, antígeno carcinoma embrionario, CA15-3 y el 27-29, y esta es aquí la segunda palabrita que aparece cuando uno pone buscar en el artículo, más de 300 páginas tiene este artículo y solo tiene esta página, que en donde se evalúa una posible progresión en carcinoma metastásico, es cuando uno puede eventualmente medir este antígeno y hacen la salvedad en todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta que no se mide solo, que hay que medirlo con las imágenes estándar de hoy en día y el seguimiento clínico como lo hemos hecho. Espero con eso haber resuelto algunas dudas. Muchas gracias por su atención.